Jornada digital impulsada por la asociación, la primera sesión del ciclo de negocio de la mano de profesionales de CaixaBank afincados en el territorio. La sesión de hoy la centraremos en Estados Unidos. Tras el inicio de la crisis sanitaria y económica en 2020, el tejido empresarial español ha sufrido una ralentización que obliga a las empresas a poner en marcha nuevas estrategias y tácticas para reactivar la economía. Las organizaciones españolas, especialmente las pymes, tienen ahora la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios a nuevos mercados y aprovechar esta coyuntura para consolidar su actividad en el sector en el exterior. Pero ante esta posibilidad, los empresarios y directivos a menudo nos enfrentamos a numerosos interrogantes, ¿no? ¿Tiene cabida mi producto o mi servicio fuera de mi mercado natural? ¿Cuáles son las trabas administrativas a las que deberé hacer frente para acometer la internacionalización de mi compañía? Cuestiones a las que intentaremos dar respuesta a través de estas píldoras formativas. Os recomendamos que para una mejor experiencia del webinar activéis el modo vista galería, icono que se sitúa en la parte superior derecha de vuestra pantalla, y os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el chat para trasladar a través de este canal cualquier pregunta que deseéis formular. Paso pues la palabra a Felipe Pulido, director comercial de Banca de Empresa de Comunidad Valenciana de CaixaBank. Presentación. Gracias también al Círculo por organizar este ciclo de conferencias y permitirnos colaborar en estas píldoras formativas de mercados exteriores, ¿no? CaixaBank y Círculo de Economía de Alicante ya llevamos una relación duradera en el tiempo. Venimos trabajando desde hace varios años, incluso estamos implicados en su misma junta directiva a través de distintos profesionales de CaixaBank. Colaboramos con vosotros en los congresos de directivos que organizasteis con tanto éxito en las 2 ediciones que se pudieron celebrar y, bueno, pues somos una entidad muy vinculada al Círculo de Economía y que la verdad es que os felicitamos por todos los proyectos y actividades que continuamente estáis realizando. CaixaBank en la provincia de Alicante ha crecido fruto de la integración y de la unión con Bankia y ahora desde el punto de vista de empresas pues tenemos 6 centros de empresas muy bien repartidos por la geografía alicantina, desde Alicante Capital, 2 centros de empresas en Elche, Elda, Alcoy y Benidorm, y ahí tenemos presencia aparte de toda la red retail, pero sí deciros que tenemos estos 6 centros de empresas muy ubicados en la provincia alicantina. Pero para acompañaros no solamente en lo que es vuestra actividad ordinaria, sino en la actividad exterior, CaixaBank como entidad con vocación internacional, tenemos oficinas de representación pues prácticamente por todo el mundo, ¿no? Y tenemos profesionales que se afincan en estas oficinas de representación. Hoy nos acompaña con nosotros Raúl Carmona, nuestro director de la oficina que tenemos en Nueva York y además un experto ya en la materia porque no en vano ha estado en distintos mercados internacionales. Él tuvo la responsabilidad de abrir la oficina de Varsovia en Polonia en el año 2007. Después pegó el salto a Chile y en el año 2012 se fue a abrir Chile. Y ya en el año 2019 se incorporó a la de Nueva York, que ya estaba abierta desde el 2015. Con lo cual, su bagaje también internacional en distintos mercados del mercado en el que en ese momento está trabajando y de información y acompañamiento a todos los clientes que tengan negocios en esos mercados, ¿no? Deciros que, en concreto, ahora Raúl lo desarrollará, el mercado americano es muy atractivo y además con unos cambios que ha habido políticos últimos que también eso hacen que volvamos a tener muy presente este mercado y aparte por el potencial que representa a nivel mundial. Os doy algunas pinceladas que va a desarrollar ahora Raúl en su ponencia, ¿no? El estímulo fiscal está siendo tremendo con 1,9 trillones de dólares americanos que se suman a los 2 programas que yo hubo antes que suponen un 27% del PIB. Las previsiones de crecimiento del PIB para el 2021 en América es del 6,5%.
Y también el nuevo gobierno está apoyando mucho todo lo que es la política climática y de renovables, lo cual puede ser con una serie de incentivos fiscales. Adicionalmente, se está tramitando en el Congreso otro plan de infraestructura 22-25, que pues son de otros 3 trillones. Es que tenemos que hablar en trillones, es una barbaridad, ¿no? Lo que supone, bueno, pues imaginaros la cantidad de inversiones que se están realizando en el país, ¿no? Y por otro lado, la campaña de vacunación que tanto nos preocupa a todos, pues allí avanza a un ritmo de 2,5 millones de vacunas diarias. Imaginaros lo que es, posiblemente este verano esté el 100% de la población americana vacunada, ¿no? En fin, esto dicen algunos expertos financieros que es la mayor apertura económica de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No lo sé si es muy presuntuoso decirlo, pero algunas voces vienen ya a decirlo, ¿no? De lo que va a suponer la inyección de inversión. Con lo cual, este mercado americano que está en esas perspectivas tan importantes de crecimiento, pues es un mercado atractivo para todos los exportadores o importadores, ¿no? Porque aquí hablamos en las dos direcciones, ¿no? De la provincia de Alicante. Así que, sin más dilación y sabiendo ese entorno y que es un mercado muy atractivo, le voy a pasar la palabra a Raúl Carmona, que como ya os he dicho, es un experto en la materia y nuestro hombre de confianza en Estados Unidos. Raúl. Felipe, muchas gracias. Bueno, Felipe y yo nos tenemos mucho cariño y entonces siempre tiene muy buenas palabras conmigo, que le agradezco. Igual con él, es un gran profesional, un gran compañero y allí donde esté seguro que hace una grandísima labor de apoyo a las empresas de clientes del banco. Y bueno, voy a compartir una presentación, permitirme unos segundos, que estas cosas siempre, a ver si salen a la primera. Vamos allá. Un momento. Aquí está, que no la veía. ¿Veis? Un momento. ¿Veis la presentación? No, Raúl, no la podemos ver. ¿No? A ver, un momento. Vuelvo. Pues ahora estoy compartiendo. A ver. Vemos tu ventana de Zoom. ¿La veis? A ver. Voy a stop share. Voy a volver a compartir. Perdona, ¿veis la presentación? Sí, ya, perfecto, Raúl, podemos verla. Ok. Bueno, ahora voy a solucionar lo de la cámara. ¿A mí me veis? No, no podemos verte. Vemos la presentación. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ok. Vale, ahora veis la presentación y a mí también, ¿no? Sí, genial. Adelante. Vale, gracias. Bueno, un placer estar con vosotros hoy y muchísimas gracias al Círculo de Directivos por invitarnos y darnos la oportunidad de presentarnos y contaros un poco cómo están las cosas por aquí, las oportunidades. Yo siempre empiezo agradeciendo a las empresas que tienen el coraje y la capacidad de salir al exterior y el hecho de haber estado en varios mercados, pues desde Centro Europa, en Polonia, América del Sur, en Chile y ahora en Norteamérica, pues la verdad es que me ha dado la oportunidad de disfrutar viendo el increíble trabajo que hacen las empresas españolas, pequeñas, medianas y grandes,
en los mercados internacionales, ¿no? Y es un orgullo ver pues, cómo se desarrollan, cómo compiten y cómo aportan valor allí donde van, ¿no? Así que muchas gracias y enhorabuena por vuestra labor fuera de España. Bueno, mi presentación la voy a estructurar en una parte, dar un poco de entorno político, luego dar un poco de entorno macroeconómico y luego centrarnos en distintos aspectos sectoriales o oportunidades sectoriales que puede haber, ¿no? Bueno, Estados Unidos en los últimos tiempos la política ha estado apasionante, ¿no? Vivir la época Trump y ahora pues la nueva administración con Biden. La verdad es que es un cambio que ahora puede generar muchas oportunidades y uno de los grandes temas a tener en cuenta en el entorno político que dará pie a generar esas oportunidades es precisamente cómo ha quedado el panorama, el mapa político en Estados Unidos, ¿no? Ahora mismo el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes, que sería el equivalente al Congreso, son los que llevan la iniciativa legislativa. Y en el Senado hay un empate técnico, hay 100 senadores y hay 50 senadores de cada partido, pero la vicepresidenta tiene un voto ponderado, con lo cual le da una mayoría simple al Partido Demócrata. Entonces, esto es importante porque para los temas presupuestarios solo es necesaria una mayoría simple. Y de hecho, el tercer estímulo fiscal al que hacía referencia Felipe se ha pasado como una reconciliación presupuestaria y ha bastado con la mayoría simple en el Senado para aprobarla. Reformas legislativas de mayor calado requieren una mayoría cualificada en el Senado a través de la institución que a lo mejor habéis oído hablar en los medios, en la prensa, del filibuster, que no es más que cualquier senador puede reclamar que la iniciativa legislativa requiere una mayoría cualificada de 60 senadores. Entonces, para esto, obviamente, hace falta la negociación entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y esto es relevante porque ahora mismo está en negociación el plan de infraestructuras, ¿no? Que en Estados Unidos le llaman el American Jobs Plan, porque va más allá de infraestructuras, ¿no? Son 2 trillions a invertir en varios años, en los que alrededor del 50% son lo que llamaríamos infraestructura dura, ¿no? Carreteras, puentes, puertos y ferroviario, etcétera. Pero luego hay otra serie de inversiones, por ejemplo, en educación o en temas de mejora de la red social, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo está en negociación y es posible que hacia final de año haya un acuerdo para aprobar este plan de infraestructuras, que será muy, muy relevante para los próximos años. ¿Y por qué digo que seguramente se aprobará? Porque el Partido Republicano tiene la presión al final de negociar y no bloquear, porque si no consiguen llegar a un acuerdo este año para aprobarlo de manera bipartidista, el año que viene la administración Biden tiene la oportunidad de volver a presentar este plan como una reconciliación presupuestaria. Y si no llega a un acuerdo, lo va a hacer, ¿no? Entonces, es decir, que de una manera u otra, este plan de infraestructuras será aprobado o bien como una reforma legislativa con el acuerdo de ambos partidos, que sería lo deseable porque le daría mayor fuerza, mayor legitimidad, pero si no, se va a aprobar el año que viene vía el ejercicio presupuestario. Entonces, el entorno político está muy, muy interesante. Yo creo que la reflexión como un extranjero en Estados Unidos, y esto es algo que siempre he vivido cuando he estado en otros países,
uno no tiene la involucración emocional en la política del país y entonces tiende a ver las cosas desde una posición relativa, ¿no? Entonces, es cierto que el debate político está bastante caliente, pero no está centrado en los temas económicos, ¿no? O sea, se está planteando una reforma impositiva que podría ser un caballo de batalla del diálogo político y no lo está siendo. Obviamente hay movimiento, ¿no? Pero no está siendo el debate fiscal, el debate económico, el debate de regulación financiera, no es el que abre los telediarios, digamos, ¿no? O sea, el calor político está yendo más hacia temas sociales, que obviamente tienen su gran importancia, pero esto pues da un poco la tranquilidad de que los temas que afectan más al día a día de la economía, pues no va a haber grandes disrupciones, ¿no? Como anticipaba, pues la política o el programa de Biden, ¿no? Pues se centra en estos estímulos, este gran estímulo fiscal que ya hacia los temas de cambio climático, ¿no? Las políticas de cambio climático o medioambientales, y ahí también se va a dar una gran inversión. Lo estamos viendo desde el banco, donde estamos muy activos apoyando a grandes grupos españoles, europeos y norteamericanos en el desarrollo de estas energías renovables, sobre todo en eólico y solar. Y las inversiones que está viendo son espectaculares. Hay infinidad de proyectos y el pipeline de proyectos de inversión en energías renovables es gigantesco, ¿no? Y luego, pues quizá remarcar que luego también tiene efecto, ¿no? en el día a día de las empresas, pues es la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y aquí quizá unas notas, que es un poco la ruptura del tono de la nueva administración, pero yo diría no tanto de fondo. La administración Biden ha anunciado pues, la vuelta al Acuerdo de París, la vuelta al multilateralismo, digamos, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud, desbloquear los nombramientos que había pendientes en la Organización Mundial del Comercio para desatascar conflictos que había, ¿no? Y bueno, gracias a eso hemos visto, ¿no? Como al principio del mandato de Biden, pues se paralizaron los aranceles que se habían impuesto mutuamente la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Por la disputa entre Airbus y Boeing, que al final estaba afectando, ¿no? Pagaban justos por pecadores y estaba afectando sobre todo al sector agroalimentario español, ¿no? Y otros países, ¿no? Miembros del consorcio de Airbus. Pues esto es uno de los tonos que está cambiando, ¿no? Un tema que creo que tener en cuenta es que el foco de la política exterior de Estados Unidos claramente es China, ¿no? Y ahí es donde se está centrando la actividad diplomática de Estados Unidos. Esto deja a Europa en un segundo lugar y entonces Europa tendrá que encontrar su posición y su función y su valía pues dentro de ese tablero, ¿no? Y bueno, pues tendrá que saber jugar las cartas para al final pues estar bien con todos en la medida de lo posible y pues mostrar también que Europa pues es un aliado de confianza para Estados Unidos, ¿no? Y dicho esto, también es cierto que al menos en esta primera fase del mandato de Biden, la política exterior no está siendo el foco de atención, ¿no? O sea, realmente el foco de atención de la administración Biden están siendo los asuntos internos, ¿no? Estos programas de inversión, los procesos de vacunación, las tensiones sociales, etcétera, ¿no? Eso es lo que está realmente mantiene ocupado al gobierno más que los temas internacionales, ¿no?
Bueno, los estímulos fiscales, yendo un poco más al tema económico, pues han sido impresionantes, ¿no? Esta slide que tenemos aquí es antes de del tercer estímulo, pero ya Estados Unidos llevaba un poco el liderazgo mundial en los programas de estímulo. Comentaros que en los momentos duros de la pandemia, pues abril, mayo, el desempleo en Estados Unidos dinero en el bolsillo de los estadounidenses de forma promedio era mayor en septiembre del 20 que antes de la pandemia, ¿no? Esto da una idea del impacto y del volumen de los estímulos. El desempleo en Estados Unidos se ha recuperado o se está recuperando rápidamente y ya estamos en niveles de desempleo promedio de un 6,5%. Y si vamos al desglose por estados, hay estados donde hoy el desempleo es inferior al 4%. Y esto nos lleva a las expectativas de crecimiento, ¿no? De nuevo, como esta tabla no incorpora el último estímulo, y lo que ha hecho este último estímulo es incrementar las expectativas de crecimiento al 6,5%, que en una economía que es la mayor economía del mundo, y podemos decir que una economía madura, pues crecer a ritmos del 6,5%, que son ritmos de países emergentes, pues es espectacular, ¿no? Quería traer aquí una nota sobre el dólar, ¿no? El dólar, por mucho que las criptodivisas estén acaparando mucha atención, y bueno, pues es un tema a seguir y muy importante al medio plazo, la realidad es que hoy por hoy el dólar sigue siendo la moneda, la divisa de reserva de valor internacional y la moneda de intercambio en el comercio internacional, ¿no? Como 2/3 o casi 2/3 de las operaciones de comercio exterior se hacen en dólares, ¿no? Aunque no haya una compañía estadounidense en la ecuación, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, pues los que tengáis experiencia, pues sabréis que una empresa latinoamericana exportando e importando con Europa o con Asia, pues se denomina en dólares la operación, ¿no? El dólar es una divisa a tener muy en cuenta, a seguir, y para las empresas que tengan exposición al dólar, ya sea por que tienen proveedores que tienen que pagar en dólares o clientes de los que cobran en dólares, yo creo que es muy, muy importante seguir la evolución del dólar y sobre todo tener presente que hay métodos de gestión del riesgo de la volatilidad del tipo de cambio del dólar y ahí pues obviamente los bancos pues estamos a vuestra disposición, CaixaBank y bueno, los bancos con los que colaboréis. Yo creo que lo importante es que este es un riesgo que es gestionable y como es gestionable pues lo mejor es gestionarlo y centrarse en otros riesgos comerciales o de mercado que pueden requerir más vuestra atención. Pero el dólar va a sufrir volatilidad porque hay fuerzas enfrentadas, ¿no? O sea, por un lado, la política monetaria de Estados Unidos es súper expansiva, lo mismo en el resto de divisas y puede haber movimientos de flujos de retorno de dólar hacia Estados Unidos o de flujo de salida de inversiones en convertir los dólares en inversiones en otros activos, en otras divisas, y esto puede hacer mover mucho la cotización y pues, es un tema que hay que tener muy presente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el origen de la crisis ha sido sanitario, ¿no? Entonces aquí lo importante es, uno, en qué situación estaba el país antes de la pandemia y a qué velocidad
va a salir de la crisis sanitaria, ¿no? Y aquí de nuevo Estados Unidos, pues antes de la pandemia partía de una situación privilegiada con porcentajes de desempleo mínimos históricos y una economía pues, robusta, sana, con un sistema financiero robusto y sólido y una economía pues, en crecimiento. Si esto lo unimos a que el proceso de vacunación está yendo a ritmos impresionantes, se espera que para este verano al menos un 75% de la población esté vacunada y para después del verano lleguemos a un 85%. Hay que tener en cuenta que este 85% se considera un 100% a efectos prácticos porque de momento no se va a vacunar a los menores de 12 años, ¿no? Aunque ya está viendo las primeras pruebas para llegar a poder vacunar a los jóvenes o niños entre 6 y 12 años. Pero eso seguramente será más hacia finales de año, cuando se resolverá esa incógnita. Hoy por hoy se estima que con un porcentaje de vacunación del 85% es de manera práctica una vacunación del 100%, ¿no? En una economía donde el consumo es lo más importante, esta apertura, unido a los estímulos fiscales, la renta disponible, el crecimiento del empleo, la inversión, etcétera, pues de ahí se hablaba, ¿no?, de esta frase que me quedaba marcada, ¿no?, que en concreto me venía de un alto directivo de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, o si no el más grande del mundo, y a lo mejor ya os imagináis de quién estoy hablando, que gestiona billones de dólares por el mundo entero, y ellos contemplan que este septiembre pues, se puede producir esa gigantesca apertura de la economía por una hiperactividad, que puede también tener sus riesgos, ¿no?, que comentaremos brevemente si me da tiempo. Y luego el otro tema importante es el tema de la guerra comercial y tecnológica con China. Yo creo que desde fuera no se ve completamente la importancia que le da Estados Unidos al reto que percibe de China, ¿no? O sea, realmente aquí las conversaciones del gobierno, de las instituciones, de los organismos económicos, el foco de atención es China, ¿no? Y yo creo que aquí, pues, en el futuro, pues en los próximos meses, años, va a haber un tema importante a seguir. Puede haber un decoupling, ¿no?, de entre las tecnologías utilizadas en el entorno chino y su área de influencia y el entorno estadounidense o el mundo occidental, ¿no? Y esto va a acaparar mucha atención. Y, bueno, puede dar oportunidades, ¿no? Me acuerdo en la época de Trump cuando hacía cada semana, ¿no?, pues nos sorprendía con nuevos aranceles a distintos países o gracias o debido a los aranceles a los productos chinos, pues su producto, que era un producto pues, de mejor calidad, pero también de mayor precio, pues se había vuelto competitivo, ¿no? Y estaba atendiendo clientes que antes compraban producto chino y ahora le estaban comprando a él al mismo precio al que vendía antes, ¿no? Porque simplemente por ese efecto de los aranceles. O sea que estos temas de alta política internacional, pues luego pueden tener un efecto en nuestro día a día, ¿no? Bueno, también todo esto también lleva riesgos aparejados, ¿no? Y bueno, puede haber un riesgo, ¿no?, de las nuevas variantes del COVID, que hoy por hoy parece que está bajo control, parece que las vacunas, pues de alguna manera, pues también cubren, si no en el mismo porcentaje de efectividad, con un gran porcentaje de efectividad, las variantes, pero bueno, pues nadie quita que podría surgir de nuevo algo parecido y volver a tener que gestionarse, ¿no? El tema de política exterior, como he comentado, es el tema de China, es lo que va
a llamar la atención y esto puede generar tensiones. Es importante, yo creo, que seguir lo que está pasando en Taiwán. Esto puede ser un foco de conflicto importante. Luego, el riesgo de la política interna, ¿no? El sobrecalentamiento del debate político, pues también puede tener condiciones o consecuencias inesperadas. Y luego, el tema del sobreestímulo, ¿no? Hoy por hoy el consenso es que es mejor pasarse de largo que quedarse corto. Y yo creo que lo están haciendo, se está haciendo bien. Pero efectivamente pues se están empezando a levantar voces de que esto pues, puede generar sobrecalentamiento de la economía, puede generar tensiones de inflación. Yo creo que pues el país lo seguirá esto muy de cerca y tienen las herramientas para ir controlando posibles temas de inflación que de momento no se ven a corto plazo, pero sí se están empezando a alzarse voces de que a medio plazo pues puede ser un tema a gestionar que provocaría pues, un recorte de la política monetaria, una subida de tipos de interés, y esto podría provocar un retorno, un gran flujo de retorno de dólares hacia Estados Unidos y generaría tensiones en las economías emergentes, volatilidad en los tipos de cambio y, bueno, pues como decía, ¿no? Esto vuelve un poco al tema del dólar y gestionar los riesgos pues, a través de los productos financieros que hay a disposición, ¿no? Y ahora quería repasar brevemente, pasaré un poco rápido sobre los distintos sectores, porque me acuerdo cuando en otras circunstancias que en algunos eventos o con algunos consultores, pues siempre salía la pregunta de, bueno, pero en este país, ¿cuál es el sector o cuáles son los dos sectores donde hay que estar y que son los que realmente son los relevantes? Y me acuerdo que este consultor decía, mira, es que es todo, ¿no? Y es verdad, es que al final es todo, ¿no? O sea, Estados Unidos es una economía tan grande, tantas oportunidades. Recordemos que hay estados es decir, que es tan grande que es difícil identificar un sector en el que digas, pues este es el sector de este país. Esto no pasa en Estados Unidos, ¿no? Son muchos sectores. Lo que sí es cierto es que lo que mueve la aguja en Estados Unidos es el consumo, que son casi 2/3 del Producto Interior Bruto. Teniendo en cuenta que la pandemia ha afectado al consumo que requiere interacción personal y, como os comentaba antes, unido al hecho de que el dinero ha seguido fluyendo a los bolsillos de los consumidores, ha aumentado el ahorro de manera considerable, el consumo se ha centrado en el consumo de bienes. Entonces, y ahí entra todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí realmente todo lo que sea consumo de bienes, Estados Unidos es una gigantesca oportunidad. Y ahí entra pues todo lo que queráis pensar, ¿no? Obviamente agroalimentario, pero bueno, todo lo que conlleva el consumo, ¿no? De bienes. Bueno, y esto nos lleva también a los bienes industriales, ¿no? El mundo de automoción, el mundo de la energía, todo el mundo industrial, ¿no? Esto unido a que realmente tanto las políticas que se estaban estableciendo para recuperar el tejido productivo en Estados Unidos, como el efecto de la pandemia, ¿no? El efecto de la pandemia lo que ha llevado también es a repensar los esquemas de supply chain, ¿no? de aprovisionamiento internacional. Entonces, ha habido unas décadas en las que el foco se ponía en concentrar grandes centros de producción especializados en distintas áreas geográficas y ahora la tendencia es
a tener centros de producción más pequeños, pero más cerca del consumidor, ¿no? Y esto pues se está viviendo en Estados Unidos y también está habiendo pues una revolución industrial, entre comillas, de retorno de las grandes empresas estadounidenses. Están trayendo más cerca sus tejidos productivos. Y ese más cerca es Estados Unidos, pero también es el entorno, ¿no? Y aquí es importante Canadá y México, ¿no? La industria química, ¿no? Pues es una industria muy importante en el país, con inversiones millonarias y importaciones millonarias, ¿no? Entonces, pues ahí las empresas de Alicante que están en el sector químico, pues también es una industria muy a tener en cuenta. La biotecnología, ¿no? Pues de los 9, comentaros, ¿no? Es el gráfico que traemos aquí. De las 9 empresas que más importan, que más invierten en investigación y desarrollo, pues 7 son estadounidenses, ¿no? Tema infraestructuras, pues ya hemos comentado, ¿no? Va a haber una inversión impresionante en y entonces ahí es obvio, ¿no? Lo pongo como un ejemplo anecdótico, pero bueno, también hay todo un debate para el tema de transporte público, la red ferroviaria, que ha tenido décadas de escasez de inversión. Se habla mucho de la alta velocidad. Hay un gran proyecto en California de alta velocidad. El secretario de Transporte es el que está liderando el proyecto de ley de tema de infraestructuras y él no para de decir que la alta velocidad pues, tiene que ser un tema estratégico para el país. Entonces, pues ahí las empresas españolas, pues debido al desarrollo de alta velocidad en España, pues hay muchas empresas españolas con muchas capacidades ahí. Y tema de infraestructura digital también se va a hacer muchísimo, ¿no? Bueno, energía y no solo renovables, ¿no? Que luego hablaré un poquito de renovables, pero la inversión en energía en el país pues es muy grande. Todo el desarrollo del shale gas ha sido espectacular, ¿no? Recordemos que Estados Unidos en 10 años pasó de no exportar petróleo y gas a ser el mayor exportador del mundo, más que Middle East, de petróleo y gas. Esto para que os hagáis una idea de que cuando en Estados Unidos se ponen a invertir en algo, pues se hace a lo grande, ¿no? Y nosotros como banco hemos participado en algunos de los desarrollos de plantas de liquefacción de gas natural, de el tema medioambiental, ¿no? Que no es solo energías renovables, hay muchos planes para mejorar la infraestructura de gestión de agua. Como anécdota comentaros, ¿no? Que hay aquí en Estados Unidos hay decenas de miles de kilómetros de canalizaciones de agua de plomo. Entonces, esto es algo que lleva muchos años intentando resolver y parece que con este plan de infraestructuras le quieren dar un empujón muy grande. Realmente es increíble que todavía haya grandes centros urbanos, sobre todo en los barrios más o menos favorecidos, donde la canalización de agua es todavía con tuberías de plomo, ¿no? En el tema de reciclaje, pues va a ser muy importante, es muy importante, porque hasta hace 2 o 3 años, la verdad es que y China era el mayor receptor de residuos sólidos de Estados Unidos.
Y esto por los temas políticos, pues, y también por la concienciación en temas medioambientales de China, pues, pues se ha cambiado drásticamente, y esto ha generado la necesidad de autogestionar los residuos sólidos de Estados Unidos, y esto va a generar un montón de inversiones en Estados Unidos para la gestión de estos residuos, ¿no? Y para no hablar ya de las energías renovables, ¿no? que ya he comentado que las inversiones son... que he visto desde los que empezaron en España y una vez superan esa primera fase, ¿no?, de capital semilla, la siguiente fase, en vez de seguir en España, está en el salto a Estados Unidos, ¿no?, donde encuentran un pool de inversores no más grande, o sea, infinitamente más grande, ¿no?, hasta tal punto que hay especialización por sectores en distintas zonas del país, ¿no? Pues en Nueva York hay una especialización más hacia el sector, por ejemplo, médico, o Boston, para no hablar obviamente de California, ¿no?, de Palo Alto, que es lo más conocido del mundo, pero bueno, aquí os traigo que entre las 5 ciudades más importantes para el tema de emprendimiento, pues 4 son estadounidenses, ¿no? Y bueno, y Estados Unidos, en la puntuación global, digamos, para el emprendimiento, es el primero del mundo, pero si os fijáis arriba, es como la puntuación que tiene es como 5 veces la del segundo, que es el Reino Unido, ¿no? Y bueno, aquí siempre se comenta lo mismo, ¿no?, que hay infinitamente más dinero que ideas. O sea, aquí hay un montón de dinero buscando ideas. Bueno, yo creo que la importancia del mercado americano es, ya lo hemos resaltado. Aquí me gusta traer una herramienta que tiene nuestra área de estudios, CaixaBank Research, que la podéis consultar en la web de CaixaBank Research, que lo que hace es clasificar la atractividad y el tema de Europa, el tema de Alemania, la Unión Europea, el euro, etcétera, pues tienes esas ventajas, ¿no? Pero fuera de eso, pues realmente Estados Unidos es el país más atractivo para la internalización de las empresas españolas, ¿no? El sistema financiero en Estados Unidos, pues bueno, es apasionante. Todos conocemos a los 4 grandes bancos, pero la verdad es que haceros idea de que en Estados Unidos hay más de 5.500 licencias bancarias. Hay infinidad de bancos. Y es cierto que hay muchos community banks que sirven pues, a su pueblo o a un par de pueblos y hacen solo retail, pero hay centenares de bancos que están dedicados al mundo de las empresas, que no son grandes, pero en conjunto pues, son muy importantes, ¿no? Entonces, es muy importante conocer el sistema financiero, tener mapeados a esos bancos, poder tener llegada, ¿no? Trabajar con un banco que tenga la capacidad de tener llegada a los bancos de vuestros contrapartes, ¿no?, sean clientes o proveedores, ¿no? Y bueno, siempre os quería traer esto porque bueno, a mí me pareció cuando llegué aquí, ¿no?, me pareció chocante pues el ver pues cómo está distribuido el sistema financiero en Estados Unidos, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta para los temas yendo un poco más al tema concreto, ¿no?, de los cobros y pagos. La verdad es que es apasionante cómo un país puede ser el más puntero en los temas tecnológicos del mundo de finanzas, ¿no?, las criptodivisas, los pagos por internet, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es un país donde el cheque todavía es un medio de pago muy importante, ¿no? Y ahí pues nosotros siempre comentamos a los clientes que tengan cuidado a la hora de negociar los medios de cobro con sus clientes, porque hay mucha tendencia en Estados Unidos a intentar llevar la negociación a, oye, te pago, te envío un cheque, ¿no? Y te ponen un cheque en un sobre en Estados Unidos, en el pueblo de no sé dónde, del estado de no sé dónde, que del banco no sé qué, y resulta que te envían el cheque a España y luego nos llega a nosotros el cheque, ¿no?, allá
a CaixaBank y gestionar eso pues es muy complicado, ¿no? Aparte que la legislación del cheque en Estados Unidos no es ni de lejos tan clara como podemos estar acostumbrados en España, ¿no? O sea, las devoluciones nosotros hemos visto devoluciones de cheques cobrados con muchos meses o después de muchos meses del cobro del cheque, ¿no? Entonces, un tema, lo comento porque recurrentemente nos vienen peticiones de ayuda para gestionar estos temas con cheques emitidos de no sé qué banco de no sé qué pueblo. Aquí, bueno, yo creo que la sugerencia de siempre es pues contar con el asesoramiento de los especialistas de comercio exterior y buscar siempre pues la mejor combinación de efectividad y confort y seguridad en la gestión de estos cobros y pagos, ¿no? El tema de apertura de cuentas en Estados Unidos puede ser muy complicado, ¿no? En Estados Unidos los bancos no abren cuenta a sociedades no estadounidenses, ¿no? En España podemos abrir cuenta a una sociedad no española, ¿no? Si se da de alta con un NIF y cumple una serie de requisitos, pero en Estados Unidos no lo van a hacer. No es que no lo pueden hacer legalmente y algunos bancos lo hacen intragrupo o con empresas a las que gestionan globalmente y bueno, pues le gestiona el negocio en Estados Unidos y también le abre una cuenta de su filial de Panamá o de México, ¿no? Pero abrir una cuenta a un cliente nuevo que además quiere abrir la cuenta de su sociedad fuera de Estados Unidos, pues no quiero decir que es imposible, pero es prácticamente imposible, ¿no? Y luego también tener en cuenta que la expectativa a la hora de negociación con los bancos americanos para abrir una cuenta, el tema de las comisiones, etcétera, pues hay que tener en cuenta que el poder de negociación al que permitidme que estáis acostumbrados en España, en Estados Unidos no lo vais a encontrar, ¿no? Entonces nosotros tenemos acuerdos con algunos bancos para facilitar la apertura de cuentas y bueno, la verdad es que los requisitos que ponen a veces pues nos sorprenden incluso a nosotros, ¿no? Bueno, aquí quería comentaros que nosotros pues sabemos un poco de todo, pero no sabemos todo, ¿no? Como digo yo, pues podemos hablar de 10 minutos de lo que sea, ¿no? Pero cuando ya hay que hablar a lo mejor de temas de inmigración, de temas fiscales, de las fórmulas jurídicas para establecerse, temas de aranceles concretos del producto, pues nosotros encantados de ayudar y lo que hacemos normalmente pues es ayudar a canalizar estas ayudas a la persona adecuada, ¿no? Entonces, pues ahí las cámaras de comercio, la red del ICEX, que en Estados Unidos tiene 5 oficinas y se reparten el trabajo por sectores, hacen una gran labor y acudir a las ferias, ¿no? sectoriales. Nosotros siempre recomendamos, ¿no? el ICEX en algunas de las ferias más importantes, lo que hace es que, y a lo mejor, bueno, esto lo sabréis de sobra, ¿no? Pues alquila un espacio grande y después pues lo subarrienda a empresas españolas que le facilita la entrada a esas ferias, ¿no? Yo creo que el tema de las ferias en Estados Unidos pues es un canal de entrada muy, muy importante, ¿no? Y veremos, bueno, la medida que se puedan recuperar la dinámica normal, ¿no? Cuando pues, el tema de viajar pues vuelva, ¿no? Bueno, aquí lo que quería traeros es que para todo este mundo de la internalización, el comercio exterior, la gestión de la divisa, la gestión de los riesgos en los medios, en las formas de pago, con los clientes, pues de verdad yo siempre aconsejo, y ojalá sea con CaixaBank y ahí estamos, pero que por lo menos siempre tengáis un asesoramiento con equipos especializados en los temas de comercio exterior. Y yo creo que CaixaBank y su red de especialistas de comercio exterior pues están súper preparados y el banco está preparado para apoyaros en todo lo que necesitéis, ¿no? Esto simplemente traigo a colación pues algunas de las cosas que hace el banco en Estados Unidos. Estamos sobre todo en los temas de comercio exterior, internacionalización de las empresas españolas, acompañar a nuestros clientes, pero también estamos haciendo una labor importante de inversión a través de la participación en préstamos sindicados de desarrollo de todos estos temas de energía e infraestructura, ¿no?
Y con esto es todo por mi parte. Espero que os haya resultado interesante. Desde luego, para mí, la experiencia de Estados Unidos es apasionante y yo creo que aquí el esfuerzo es grande para abrir mercado, pero el premio es gigante, ¿no? Así que con esto os doy las gracias y paso la palabra o devuelvo la palabra al círculo, ¿no? Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias. La verdad que muy interesante la visión que por lo menos nos has puesto encima de la mesa a nivel pues político, económico, un poco la percepción, ¿no? de cómo la persona, los americanos, pues cómo están reaccionando con todo el tema de la pandemia. Y acerca de la pandemia tengo una pregunta que es si sabes si en Estados Unidos se va a lanzar un plan de recuperación económico post-COVID similar al europeo para las empresas y si las empresas extranjeras podríamos optar a ese plan de recuperación. Ok. Bueno, sí ya hubo, ¿no? Y siguen programas vigentes, ¿no? Lo que llaman el Paycheck Protection Program y otros programas de estímulo que están dirigidos a las empresas, ¿no? Precisamente para poder mantener el empleo en la medida posible. Ha habido muchos préstamos blandos y ha habido préstamos sin retorno, ¿no? Que vienen a ser pues subvenciones, ¿no? Si se cumplen ciertos requisitos. Entonces, para beneficiarse de esos, el capital de la empresa no tiene que ser estadounidense. Lo que sí es cierto es que tiene que tener actividad dentro en Estados Unidos, ¿no? Tiene que tener una filial y hay que tener pues, cierta presencia, ya sea proceso de producción, logística, distribución, etcétera. Pero si se cumple eso, por supuesto, se puede acceder a esos programas, ¿no? Muy bien. Vale. Y acerca la pandemia ha llevado No sé si mayo o junio, en un mes contrató a 100.000 personas. Wow. Solo Amazon en un mes. Entonces, pues ahí tenemos el cambio de paradigma, ¿no? O sea, es espectacular. Claro, porque el comercio ha estado cerrado, ¿no? En gran mayoría. Y ya de por sí los americanos son muy de tendencia a la compra online, entonces. Sí, yo creo que el canal online es el más importante hoy en día, sobre todo para los bienes de consumo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en todo, ¿no? Yo creo que incluso los bienes industriales, pues también yo creo que se mueven por plataformas, etcétera, ¿no? Es un tema muy a tener en cuenta. Bueno, Amazon, ya sabéis que no solo vende sus productos, ¿no? Sino que tiene una parte muy importante del ecosistema de Amazon es pues ser el canal de distribución de infinidad de empresas, ¿no? Y bueno, se están desarrollando también otras plataformas que son más de nicho, ¿no? Para ciertos productos, segmentos, etcétera. Y bueno, un tema muy importante que sí, que esto me trae a colación, es el tema del servicio postventa, ¿no? En Estados Unidos no es que sea importante, es que es radical. O sea, yo te diría que es mucho más importante que el precio. O sea, aquí en Estados Unidos hay capacidad de compra, hay capacidad de gasto, el consumidor es gastón. Y si o sea, aquí la gente paga la calidad. Paga la calidad. Hay competencia, ¿no? Pero cada producto en su segmento, ¿no? Como por su estándar de calidad, su precio, el consumidor lo paga. Lo que no va a perdonar es un fallo en el servicio postventa. Ahí son radicales. Entonces hay que preparar muy bien el servicio postventa. Muy bien. Están muy bien, desde el punto de vista del consumidor, están muy bien acostumbrados, ¿no?
Sí, nosotros tenemos filial en Estados Unidos y te diría que hay a veces que están demasiado mal acostumbrados. Así es, por eso he dicho desde el punto de vista del consumidor, porque yo sé que desde el punto de vista de la empresa será como mal acostumbrados, ¿no? Pero Sí, ese sí, 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 sí. y la expectativa, ¿no? Como todo es un juego de expectativas, ¿no? O sea, la expectativa de servicio del consumidor estadounidense es muy alta, muy alta. Sí. Y no perdonan, Y no no perdonan. perdonan, no perdonan. Tal como has dicho, que nos comentabas bueno, que en septiembre se prevé que haya una aceleración, ¿no? Una recuperación muy rápida del país y un país que tiene más dinero que ideas y que la gente, pues, como aquí, ¿no? Que estamos esperando a que nos den el pistoletazo para salir y gastar, ¿no? Entonces, ¿sería ahora el momento para las empresas que están ahí dudando qué hacer, el dar el paso, dar el salto a Estados Unidos? Bueno, definitivamente explorarlo, ¿no? O sea, yo creo que no se puede dejar Estados Unidos en ningún análisis de internacionalización, ¿no? Así que eso seguro. Y luego ya, pues, lo que decía, ¿no? Y bueno, si tenéis experiencia en Estados Unidos, yo creo que esto es común entre los empresarios que ya han pasado o han sufrido la fase inicial, es que el proceso de adaptación, ¿no? De localización, de localizar el producto, el tema del servicio postventa, etcétera, es duro. El tema de las homologaciones, si hay que hacerlas, o el tema de las aprobaciones sanitarias, si hay que hacerlas, es un tema duro, es un tema que cuesta, pero luego el premio es gigante, ¿no? O sea, si te va bien, te va increíblemente bien, ¿no? Sí. Que yo lo digo, en otros países lo que he estado, y por no decir nombres, digo, yo por ya a toro pasado, ¿no? Digo, mira, el sufrimiento o la inversión, ¿no? Llamémoslo, cuando digo sufrimiento al final es inversión, ¿no? Es coste, ¿no? El coste de abrir un mercado en otro sitio igual es parecido, pero el premio no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, que te vayan bien las cosas, voy a decirlo, que quede entre nosotros, que te vayan bien las cosas en Chile, pues está bien. Sí. Pero si te van bien las cosas en Estados Unidos, es que te van bien por 100. Sí, sí, sí. Es la diferencia, ¿no? Es la diferencia. Sí. Raúl, tenemos una pregunta de Matías de Teralco, que pregunta, como empresa tecnológica, dado el avance digital del país, ¿tenemos realmente oportunidades? Y siendo así, ¿es preferible acceder al mercado americano con un servicio o un producto concreto? Bueno, por esto que comentaba, ¿no? Del tema de los bienes de consumo, es decir, como la tarta más grande está en los bienes de consumo, ¿no? Ahí es donde está la tarta más grande. Por bienes de servicio, pues bueno, ahí depende, ¿no? No sé a qué bienes de servicio se puede estar refiriendo, pero bueno, habría que ver un poco el segmento, pero es un poco así como de rule of thumb, ¿no? Como dicen aquí, pues la regla del dedo gordo. Sí. Digamos que el consumo es donde hay más oportunidades, pero bueno, al final es lo que decía, ¿no? Que dice, bueno, dime una cosa en concreto, pues que te diga todo, es que todo. Todo tiene cabida. Aquí, no sé, para que nadie se sienta excluido. Muy bien. Y bueno, Estados Unidos, como comentabas, es tan grande que la costa oeste no tiene nada que ver con la costa oeste y menos en la parte central. Entonces, ¿recomendarías hacer un estudio de el producto o el servicio que quieras introducir y afinar, digamos, la puntería al máximo, ¿no? No intentar abarcar todo Estados Unidos Sí. por más ir concreto Esto es a un fundamental. estado o estados, ¿no? Esto es fundamental, es fundamental. Y yo creo que ahí me quedo con algunos mensajes de algunos empresarios y de la Cámara de Comercio, ¿no? Que yo creo que es primero buscar dónde está dónde esperas que estén
tus principales clientes. Ujú. ¿No? Y si están en Texas, pues Texas. Y si están en Utah, Utah. Y si están en Michigan, pues Michigan. Es un poco... yo creo que esa es la clave, ¿no? ¿Dónde está mi primer mercado más obvio? Pues si está en estos 2 estados, pues esos 2 estados. Y entonces ir a analizar el mercado en esos 2 estados y cómo entrar y dónde poner, dónde dar de alta la sociedad, dónde poner un centro logístico, con quién hacer, dónde buscar partners, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Yo creo que a ver, por comentar algo que todo el mundo espera y que es obvio, ¿no? Que es yo creo el tema de Florida, ¿no? Que esa ha sido la puerta de entrada a Miami, que ha sido la puerta, y es la puerta de entrada para muchas empresas españolas, latinoamericanas, y después el tema cultural, idioma. Pero puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque si haces todo el esfuerzo de implantarte en Miami y luego tus clientes están en Nueva York, pues mejor te hubiese ido yéndote directamente a Nueva York, ¿no? Por decir algo. Ahora bien, es cierto que Miami tiene un atractivo innegable, ¿no? Que es que hace un tiempo espectacular y todo el mundo habla español. Como digo yo, en Miami el que solo hable inglés tiene un problema. Sí, tal cual. Tal cual. Si solo hablas inglés en Miami, mal. Mal. Tienes que hablar los dos, Tienes que hablar los dos. Ahí tienes que ser bilingüe por obligación. Sí. Pero el problema los tienen los que solo hablan inglés. Sí. Muy bien, Raúl. Bueno. Pues son las 19:04. Como habíamos acordado de finalizar a las 19, no queremos robar más tiempo, aunque es súper interesante todo lo que estabas comentando. Y bueno, nos quedamos con esos tips que nos has lanzado. Y bueno, damos por finalizado este webinar, no sin daros las gracias a todos los asistentes virtuales y os emplazo al próximo 13 de mayo en el que abordaremos otro mercado internacional muy interesante para las pymes alicantinas, que es China. Así que muy bien, muchas gracias Raúl y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien, muchas gracias.